Veamos ahora la fórmula del cambio de base. En general, los logaritmos pueden tener cualquier base que sea un número positivo distinto de 1, pero en nuestras calculadoras generalmente solo llevan dos teclas para calcular logaritmos. Estas teclas que os voy a poner aquí, una tecla que pone log y otra tecla que pone ln. Es verdad que cada vez hay más calculadoras que permiten hacer el cálculo de logaritmo en cualquier base. Tienen también una tecla que pone logaritmo en base x de y o logaritmo en base a de b. Pero la mayoría de nuestras calculadoras solo tienen estas dos teclas, a no ser que sean unas calculadoras muy modernas. ¿Qué significan esas teclas? Pues hay dos tipos de logaritmos que son los más importantes y los que más se utilizan, que son los logaritmos en base 10. Esos logaritmos se llaman logaritmos decimales. Son los logaritmos en base 10 de cualquier número, y no se escriben así, sino que se escriben simplemente log de x. Es decir, que si veis un logaritmo que no tiene escrita la base, es que está hecho en base 10. Nosotros podemos calcular con la calculadora mediante esta tecla cualquier logaritmo que esté escrito en base 10. Y los otros logaritmos que se utilizan muchísimo también son los logaritmos neperianos, o también llamados logaritmos naturales. Esos logaritmos se escriben de la siguiente forma: ln de x, y es la tecla ln esta que tenéis en la calculadora. ¿Y cuál es la base de estos logaritmos? Pues la base de estos logaritmos es el número e. ¿Qué es el número e? El número e es un número irracional que aproximadamente es 2,718, etcétera, etcétera. Es un número que aparece muchas veces, es algo parecido al número pi, un número decimal con infinitas cifras decimales y que aparece mucho en las matemáticas. Este número lo trabajó mucho, lo estudió mucho un matemático francés llamado Neper, por eso que los logaritmos con la base e se llaman también logaritmos neperianos, debidos a Neper. Por lo tanto, los logaritmos más importantes o los logaritmos de base más importantes que hay son los logaritmos en base 10 y los logaritmos en base e, es decir, los logaritmos decimales o logaritmos neperianos. Y es por eso que las calculadoras solo suelen tener esas teclas. Entonces, ¿qué hacemos si nosotros queremos calcular, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 5? Primero, pensar que el logaritmo en base 2 de 5 es un número que no se puede calcular por la definición. Si yo quisiese aplicar la definición, pusiese aquí x, eso sería tal que 2 elevado a x fuese 5 y tendría que poner tanto el 2 como el 5 en la misma base. Pero 2 y 5 son números primos y además son primos entre sí. Y yo nunca voy a poner el número 5 como potencia de 2 ni el número 2 como potencia de 5. Por lo tanto, esto no se puede hacer. Y nosotros antes hemos hecho un montón de ejercicios en los que hemos calculado el logaritmo en base 2 de 64, etcétera, pero en todos los casos siempre podíamos poner tanto el valor del que queríamos calcular el logaritmo como la base en la misma potencia, para poder tachar potencias. Si nos encontramos un caso como esto, eso no se puede hacer, así que no tenemos más remedio que aplicar calculadora. ¿Y cómo haríamos el logaritmo en base 2 de 5 con la calculadora? Pues en principio, si tenemos una calculadora de las normales, no podemos, porque la calculadora solo calcula el logaritmo en base 10 o el logaritmo en base e, logaritmo neperiano. Para ello existe una fórmula que se llama la fórmula del cambio de base, que dice así: el logaritmo en una base a, sea cual sea, de un número x, lo podemos pasar a base b de la siguiente forma. Esto sería logaritmo en base b de x partido por logaritmo en base b de a. Esta fórmula es muy importante, la vamos a utilizar varias veces, y fijaros que es muy fácil, porque para pasar de base A a base B, la voy a recuadrar, tan solo tenemos que poner en el numerador el logaritmo en la otra base, en la base B del número x, y en el denominador el logaritmo en la otra base, la base B de la base. Vamos a hacer un ejemplo. Pues este logaritmo en base 2 de 5 sería logaritmo, si por ejemplo lo quiero pasar a base 10, logaritmo en base 10 de 5 partido por logaritmo en base 10 de 2, donde 5 es el de arriba, 2 es el de abajo, 5 queda arriba, 2 queda abajo. Si hacemos esta operación, haríamos logaritmo de 5, que da 0,69, haríamos logaritmo de 2, que da 0,3, y dividiríamos eso, nos da aproximadamente pues 2,3. Y ya tendríamos calculado el logaritmo en base 2 de 5. Para ver otros ejemplos vamos a hacer el ejercicio 9 de los apuntes.
pongo aquí. El primer apartado del ejercicio 9 no lo voy a hacer porque nos pide que calculemos el logaritmo en base 2 de 5, que es justo el que acabamos de calcular. Pasamos al apartado B, que nos pide que calculemos el logaritmo en base 3 de 2. Para poderlo calcularlo tenemos que pasar a base decimal o a base neperiana. Como el de antes lo he hecho en base decimal, este lo voy a pasar a base neperiana y por la fórmula del cambio de base, esto sería el logaritmo neperiano del número que queremos calcular el logaritmo de 2 partido por el logaritmo neperiano de la base que es 3. Si hacemos estas operaciones con la calculadora, logaritmo neperiano de 2 da 0,69, logaritmo neperiano de 3 da aproximadamente 1,09 y si hacemos esa división nos da 0,63. Ya tendríamos, por tanto, calculado el logaritmo en base 2 de 3. Pasamos a hacer el ejercicio C. El ejercicio C nos pide el logaritmo en base 3 de 7. Lo voy a poner, por ejemplo, ahora en la base 10. Esto sería logaritmo en base 10 de 7. Ya sabéis que en base 10 no se pone la base, partido por el logaritmo en base 10 de 3. Si hacemos con la calculadora logaritmo en base 10 de 7 da aproximadamente 0,85. Digo aproximadamente porque siempre da mal decimales, así que redondeo. El logaritmo decimal de 3 da 0,48 y si hago esta división me da 1,77 aproximadamente y ya tendríamos calculado el logaritmo en base 3 de 7. Y por último hacemos el apartado D, que nos pide el logaritmo en base 5 de 24. El logaritmo en base 5 de 24, si lo pasamos esta vez, por ejemplo, al logaritmo neperiano, sería el logaritmo neperiano de 24 partido por logaritmo neperiano de 5. El logaritmo neperiano de 24 en la calculadora me da aproximadamente 3,17, el logaritmo neperiano de 5 da 1,6 y si hacemos esta división da aproximadamente 1,98. Y ya tenemos, por tanto, calculado los tres logaritmos que nos piden el ejercicio 9.